esta ilustración, pero déjeme decirle que a veces por comer, como que empiezas a decir, eso sí me gusta, eso no me gusta. Le voy a dar un ejemplo de qué es lo que a veces pasa. Yo no sé si ustedes a veces han comido mojarras. ¿Quién de aquí ha comido mojarra alguna vez? Levante su mano. Ok. Hay una diferencia entre comer mojarras de esas de las que están ahí a mar abierto, de las que hacen en criaderos como en aguas estancadas. Que cuando tú las comes, ¿cuál a usted le sabe mejor? La que vive en aguas estancadas y se desarrolla en aguas estancadas, o la que está en libertad. En libertad. Hermana, no me sople, ¿cómo dije? Se me fue, hermana, la tenía aquí. Hermana Adriana, ¿a usted, cuando lo ha probado, cuál le ha gustado más? Ay, hermana Adriana, ya se cambió de... Ajá, la más chiquita, ¿verdad? ¿Pero cuál le gusta más? La que está en el mar de libertad. Libertad. Otra cosa que también he notado yo, que cuando te sirven, eso que dice usted, hermano, también tiene un punto. Las pequeñas son las que se ven más ricas. Y las grandes, o sea, es el tamaño, porque a veces lo que uno ve, no, sí está grandota para llenarle, ¿no? Pero la más pequeña es la que sabe más rico. Hermana Marta, ¿cómo ve usted ese punto de vista? ¿Contiende o no contiende? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Más grandes. ¿Y el sabor cuál le gusta? ¿Las que son de criadero o las de libertad? Yo sí sé qué es lo que me han dado, pero bueno, tú, Eric, en alguna ocasión has probado de esas que las sacan y que según las pescas, pero tú ves ni se mueven, ¿no? Es como jugar a las burbujitas, casi le hacen y se avienta porque no hay nada. Entonces, porque para del otro es un rollo, pero ¿lo has probado, hermano? ¿Cuál te agrada más? Pues a mí me saben igual. ¿Saben igual? Venga, bueno, a eso era lo que yo intentaba explicarle. Cuando yo he comido y han pasado años y sabe diferente, como que sabe a, no sé, tiene un saborcito que aunque la marinen, la preparen, que le pongan lo que le pongan, que ponle una pastita, que hay cualquier menjurje, que ponle 10 limones, que aviéntale tantita pimienta, que ajo, y como que sigue teniendo ese sabor. En mi humilde imaginar, es por llegar a pensar que es porque se desarrolla en aguas estancadas, en aguas donde no hay vida, donde no corre, donde no está el mover, el fluir, y como solamente es como, pues vaya así, un estanque, un pozo, una pila donde las crían, pues no hay ese correr, esa oxigenación que las hace como que tengan esa libertad, o que la misma agua tal vez les da un sabor a la hora de que uno las come por donde se desarrolla. Por ahí iba el asunto, no soy, pero se me empezó a ocurrir. Pues todos congeniamos en el comer, eso creo. Entonces, pues, abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38. Si lo tiene, dice amén. Hermano Lucero, hágame un favor, ya no se esmere tanto en hacer de comer. Dice que todo le sabe igual, ya no le invierto tanto tiempo, tiempo y no, ya relaja. Pero sí, cuando traiga las enchiladitas, sí, échele power y échele ponche, porque aquí sí la mayoría se dan cuenta, la hermana estaba enojada. ¿Cuál? Libro de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 38. Déjeme leerle una porción de la escritura. En la mitad del versículo 37 dice lo siguiente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay un pasaje en la Biblia que habla acerca de la mujer samaritana. La Biblia
comienza en el libro de Juan, capítulo 4, acerca de que Jesús estaba por las regiones, pero hay una porción en la Biblia que me llama mucho la atención y dice en el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria, le era necesario. Entonces cuando yo empecé a intentar imaginar, le era necesario, ¿por qué? Déjeme decirle que no era que Jesús tuviera una necesidad, sino que Jesús estaba acudiendo a Samaria porque ahí había una necesidad. Hay veces que tú ni siquiera tienes que abrir la boca, porque Jesús ya sabe cuál es mi necesidad y cuál es tu necesidad. Algo que también se menciona es lo siguiente, que los discípulos se habían ido y que solamente Jesús había llegado a Samaria y que cansado del camino se sentó en el pozo. Esto me hace entender y recordar que Jesús nos entiende y nos comprende en todo, porque de su divinidad, grandeza, poderío, fue y caminó entre nosotros aquí en la tierra, sintiendo las mismas sensaciones que tú y yo sentimos, que tú y yo sentimos: sed, hambre, sueño. A veces el cuerpo, de tanto demandarle, llega el momento que el cuerpo no rinde. Y eso mismo que tú y yo sentimos, lo llegó a experimentar en su humanidad nuestro Cristo. Entonces, déjame decirle que cuando tú dices, no, es que tú no sabes, Señor, qué es lo que estoy pasando, ¿cómo es esta? Jesús sí te entiende. A veces, tal vez, yo pueda contarte algo y tal vez no lo puedas entender porque tú no lo has experimentado. O quizás alguien pueda contarme algo y en mi humanidad, tal vez yo lo pueda entender porque no lo he experimentado. Entonces, ¿cómo es que aconsejan? Ese es otro tema muy diferente, pero le voy a hacer mención nada más de algo, que muchas veces es Dios hablando a través de los hombres y de las mujeres. Por eso, cuando usted le pida un consejo, con todo el corazón, yo le recomiendo lo siguiente. Cuando a mí me llegan a preguntar algo, todavía no está preguntando, yo dice, ayúdame, dame sabiduría, ¿qué le digo? Padre, ya estoy yo ahí, Señor, dime qué le digo. Algo que pastor enseñó. Entonces, cuando a usted le pregunten algo, no responda en su humanidad, sino Dios, ayúdame. Si está preguntando algo en el ambiente espiritual y es conmigo, permíteme ser instrumento de bendición en tus manos, que le dé una palabra correcta, un consejo correcto, que no es que digamos lo que la gente quiera oír, sino lo que verdaderamente tiene que oír. Entonces Jesús nos entiende en todo, y Jesús estaba sentado junto al pozo. ¿Pero por qué? Porque él había llegado al lugar correcto, donde había una necesidad de una persona que había tenido una vida muy difícil, a tal grado que tenía el suicidio social en su vida. ¿Cómo es el suicidio social? Que tal vez todo el mundo la señalaba, nadie le hablaba, nadie le prestaba la atención debida. Quizás era tanto el señalamiento que ella llegó a experimentar, que mejor dijo, voy a cambiar mi rutina o mis tiempos de mis deberes como la demás gente, que a la hora pico del metro, como sabía que toda la multitud estaba, entonces dijo, entonces voy a cambiar mis tiempos, de pasar a las horas pico a cuando casi no hay nadie de gente, ahí voy a entrar yo. Se supone que cuando la gente
que cuando las damas, las mujeres iban por agua con su cántaro, lo hacían en la mañana, tempranito. Es que porque al que madruga Dios le ayuda. No, simplemente es porque después del tiempo el sol era más fuerte, las temperaturas eran más excesivas. Ahora, cargando, caminando con ese esfuerzo, y todavía a eso súmale las grandes temperaturas, pues se hacía más cansado, más tedioso, había un más desgaste físico. Por eso era la razón que lo hacían tempranito. Pero como esta mujer, en mi tal vez imaginación, es de que cuando ella pasaba, como una vez les mencioné, tal vez uno de sus apodos era la devoradora, o goblins, porque era la devoradora de hombres, y tal vez sentía que la señalaban cuando ella pasaba. O tal vez no es que sentía, sino que cuando ella pasaba, todo el mundo la criticaba, todo el mundo hablaba de ella. Entonces ella llegó a sentir tal vez tal sensación que dijo, no, yo ya no me arriesgo a pasar en medio de esos dedos silenciosos, porque a veces no es tan necesario que la gente hable. Uno, hermano, no es tonto. A veces uno camina y uno siente cuando se lo están vivoreando o canibaleando en el camino, o hasta dijeran por ahí en el espíritu, ¿sabes? Como que hasta acelera uno el paso de que sabe de que hay. Y tal vez ese era el sentimiento que ella llegó a experimentar día con día. Por eso dijo, no, yo voy cuando ninguna de ellas esté. Ahora sí que decidió tomar cuando calienta más el sol allá en Samaria, a la hora sexta. Al mediodía se supone que es cuando es lo más fuerte del sol. De hecho, cuando nosotros llegamos a trabajar, el hermano Hugo lo puede testificar, que cuando estamos haciendo algo a pleno rayo del sol, al mediodía, pero ya quemado, ya si tus fuerzas las traías como que te empiezan a menguar, y no es tanto el desgaste físico, sino que es que el sol como que te abruma, como que te calienta, se sientes caliente arriba, caliente abajo de que evapora, y el cansancio viene a presentarse mucho más rápido. Entonces, esa es la hora que ella eligió. ¿Por qué? Porque estaba cansada de escuchar las críticas de la gente, los señalamientos, o tal vez de los malos consejos que daban para con su vida. Pero esta mujer tenía una característica, que tenía una necesidad. Y por esa necesidad, aunque fuera a la hora sexta, ella tomaba la determinación de satisfacer esa necesidad. El 6 representa el número del hombre. ¿Por qué le menciono esto? Porque como hombre, nuestras fuerzas son muy limitadas. Como hombres, el cuerpo se cansa. El cuerpo tiene un límite. De hecho, por eso 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. ¿Por qué? Porque somos limitados a la sexta hora. Pero lo que ella no sabía es que la séptima hora estaba a punto de llegar en su vida. El 7 es un número divino, perfecto, completo. Y el 7 estaba a punto de llegar. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona que cuando ella iba hacia el pozo, ya estaba alguien que la estaba esperando. Como muchas veces a cada uno de nosotros, Jesús nos está esperando a donde nosotros tenemos nuestra necesidad. Pero sabe una cosa, que tal vez la mujer no es que estaba mal, no es que estaba mal, era el único acceso que tenía ella para poder saciar esa necesidad, aguas de pozo. Y las aguas de pozo lamentablemente son estancadas. Las aguas del pozo no tienen vida. Pero lo que ella estaba a punto de experimentar es que iba a estar enfrente de la fuente detonante de los ríos verdaderos de agua viva, el cual era Jesús, Jesús de Nazaret. Y cuando ella tiene un encuentro con él le pregunta, dame de beber. Y ella responde acerca de lo del pozo, que si no tienes balde, que cómo le vas a hacer. Pero sabe una cosa,
esa mujer estaba siendo confrontada sin saberlo, porque un vacío, hermanos, no puede llenar otro vacío. Jesús le dijo, dame de beber. Ella no tenía la capacidad en ese momento de darle de beber. ¿Por qué? Porque ella también tenía una necesidad. Antes de llegar al pozo, yo le hago una pregunta. ¿Su cántaro estaba vacío o estaba lleno? Vacío. Entonces, ¿estaba vacía? Y un vacío no puede llenar otro vacío. Lo más importante para la vida del creyente es tener llena su vida, pero no llena de dinero, de lujos, de familia, de amigos, de cosas materiales, de todo lo visible. Lo más importante en la vida del creyente es estar lleno, pero lleno de Dios. Cuando estamos llenos de Dios, entonces corren los ríos, pero los ríos de agua viva. Entonces, si ella podía ser llena de estos ríos de agua viva, entonces ahí se puede aplicar, donde alguien que está lleno puede llenar a un vacío. Un seco no puede tratar otro seco. Simplemente, esta mujer tenía también una necesidad. Entonces, yo no sé si esta mujer en algún tiempo también había dado un consejo, había ayudado, no lo sé. Pero una cosa es segura, de que le habían dado en la vida. ¿Por qué? Porque al momento de querer tomar la determinación o de tomar la decisión de aislarte, de vivir sola, de vivir sin compañía, porque tal vez las compañías que ella tenía no eran las que ella necesitaba. Ella sabía que tenía una necesidad dentro de sí, pero entonces es por eso que ella dice, yo voy a caminar y voy a saciar esa necesidad. ¿Saben una cosa? Muchas veces la gente que está afuera practica cosas. ¿Por qué? ¿Por qué se practican de cosas? Porque tienen una necesidad dentro de sí. Lo que ellos no saben es que esa necesidad es una necesidad de Dios. Y a veces la gente quiere llenarnos de diferentes formas. Antes de que usted y yo viniéramos a Cristo, nosotros también queríamos llenar esa necesidad con diferentes cosas. Había gente que lo llenaba a través de los vicios, a través del trabajo, a través del dinero, a través de la pornografía, a través de diferentes circunstancias. Pero esas prácticas eran detonadas porque tenían una necesidad, y lo que la gente no sabía, o lo que nosotros no sabíamos, es que ese hueco que nunca podíamos llenar era porque era una ausencia, una falta de la presencia de Dios. Nuestra vida tenía una necesidad infinita y nuestra vida tenía una necesidad todos los días. Por eso es el caso de que nosotros debemos de buscar la presencia de Dios para poder estar llenos y tratados y no secos, para que cuando hay alguna necesidad, entonces un lleno puede compartirle a un vacío. Entonces, algo que me llama la atención es que esta mujer conocía de las Escrituras. Cuando ella tiene un encuentro con Jesús, ocurre lo siguiente. De acuerdo al libro de Juan capítulo 4 versículo 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria, llamada de Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Lo primero que ella hace es sacarle sus credenciales, es decirle lo que ella sabía. Porque sabes una cosa, el tener acceso muchas veces a aguas estancadas, lo que provoca en nosotros es que provoca una religión, a veces sin darnos cuenta. Pero algo que yo tengo que decirte hoy en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, es que la religión solamente son palabras, pero la relación con Dios son hechos, pero hechos contundentes de parte del reino de los cielos a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro matrimonio, a donde quiera que tú y yo nos desempeñamos. Porque cuando la religión actúa, no se nota nada. Hay un versículo, oye, Diana, hace ratito te pregunté algo,
¿Lo puedes leer, por favor? Hay un versículo que también demuestra y refleja acerca de lo que ocurre en la religión cuando solamente son aguas estancadas. Ella creía que saciaba esa necesidad, pero en realidad la necesidad no era saciada. Podía hacerlo todos los días, podía hacerlo martes, podía hacerlo domingo, como tal vez buen creyente, pero en realidad lo que ella no sabía es que a través de lo que ella hacía, es que estaba cayendo en una rutina, en una religión. Por lo tanto, no había un cambio, no había una transformación, no había un disfrutar de poder accesar a lo nuevo, a lo fresco, a lo verdadero que hay para nosotros de parte de Dios para cada día, en el matrimonio, con los hijos, en cada una de las situaciones que cuando hay adversidad, la religión, la mucha palabra no tiene el poder, no tiene la autoridad de que los cielos se abran, pero la relación con Dios, el estar lleno de Dios, sí nos da la oportunidad de poder accesar a lo fresco que Dios tiene para nosotros. Sí. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Entonces a veces puede parecer el creyente muy bonito, muy lindo, muy espiritual, muy que parece que refleja todo lo bueno, pero en realidad podría parecer que somos como sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque la rutina, porque la falta de hambre, la falta de sed, la falta de esa gallardía para poder accesar a la presencia de Dios, a disfrutarlo, a que si hoy tal vez me siento en un cuarto, oh Señor, llena mi vida, quiero sentir esa mitad. Si hoy me siento en la mitad, oh Señor, que yo pueda alcanzar los 3/4, Señor. Si estoy en los 3/4, lléname. El que pueda decir, hoy en este tiempo yo me siento totalmente lleno, gloria a Dios, aleluya, que diga dentro de sí, renuévame, porque las aguas del pozo, las aguas estancadas, créame, que se mueren. Usted ponga una cubeta, ¿qué le parece 5 días? ¿Qué le pasa a esa cubeta con esa agua? ¿Vale? Sí, comienzan a tener ahí, ya empiezan a salir, se veía transparente y le empiezan a salir los seres vivos que ya empieza a ver y a moverse y ahí pasa más tiempo. Ay, hermano, qué contradictorio. Ah, sí. ¿Sabe por qué? Porque son aguas muertas. Y entonces comienza ahí a manifestarse lo que no debería de estar, lo que no debería de verse. El agua es transparente, el agua es para tomarse, el agua es para disfrutarse. Entonces las aguas estancadas traen algo de afectación a nuestra vida. La responsabilidad de tomar aguas vivas o aguas estancadas es nuestra, ¿saben? Entonces, pero esta mujer creía que estaba bien, y yo no la culpo, hermano, porque estaba en un lugar donde no solamente ella era la despreciada, sino que aquellos que la despreciaban también eran despreciados. También era gente que eran como los puchis de toda la ciudad. Entonces, aquellos que también eran despreciados, despreciaban a la gente. Y eso es algo que ocurre porque hay un vacío. Porque no está la continuidad de la lleno. Entonces, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarlo y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Chéquese. Conocía mucho, sabía mucho, conocimiento abundante, pero algo que no podía conocer era la capacidad del que tenía enfrente de ella, el acceso que ese puede hacer. Y es el acceso que tú y yo conocemos y debemos de conocer más cada día. Que cuando la gente pueda decir no es posible, hay un creyente, hay una mujer, hay un varón que pueda decir no es cierto. La Biblia dice que al que cree todo le es posible, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que el Dios máximo todopoderoso que
teniendo poder, sigue teniendo autoridad en este lugar, en mi vida y con cada uno de nosotros. Perdona, hermano, es que como que de repente me emociona y como que la lengua se queda corta y se atrasa y yo quiero que vaya como debe de ir, pero recuerde que la carne es débil, pero pues, y usted me entiende. Entonces, seguimos aquí y tú y yo, la máxima necesidad que tenemos es buscar a Dios. Es buscar a Dios. Tengo necesidad en el matrimonio, tengo necesidad económica, tengo necesidad con mis hijos, tengo necesidad tal vez en mi cuerpo, en mi salud, pero tu mayor necesidad es el grande, es el máximo, es el sublime, es el todopoderoso, porque entonces ahí puede haber cambios radicales, porque aunque tú creas que estás haciendo las cosas bien y no las estás haciendo bien por cuestión de que tú estás buscando su rostro, querer saciar esa sed, entonces el verdadero que cambia circunstancias, el que puede dirigir y corregir nuestras vidas, se tiene que aparecer, porque la Biblia menciona que aquel que lo busque de todo corazón lo tiene que encontrar, y eso está garantizado y está prometido por el Dios todopoderoso, que nunca cambia y que nunca se equivoca y que sobre todo nunca ha mentido. Entonces la mujer estaba ahí junto al pozo. Entonces Jesús le responde: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que sale para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Porque esta presencia que tú y yo buscamos trae libertad y trae bendición y trae vida eterna. ¿Qué le quiero decir con esto hoy en esta tarde? Que podemos disfrutar esa presencia aquí en la tierra y fuera de esta tierra. Cuando respiremos y cuando llegue el momento en el cual no respiremos, sea porque Dios nos llama a su presencia o porque Él venga. Pero esa presencia que tú y yo buscamos puede deleitarnos todos los días de nuestra vida y aún en la eternidad. Entonces Jesús se muestra para con ella y se presenta como el verdadero, el que verdaderamente la comprende. Y déjame decirte una cosa: si hay alguien que va a comprendernos en esta tierra y en este caminar, cuando los tiempos son difíciles, quizás Jesús estaba cansado del camino, pero déjame decirte que a lo mejor la samaritana estaba cansada, pero del camino de la vida, que tal vez no le había ido bien, estaba frustrada porque lo intentaba y nada le cuajaba. Tal vez ella estaba acostumbrada a pedir un consejo, pero muchas veces quien la aconsejaba, la ama la aconsejaba. Entonces ella no podía libertarse, no podía vivir, no podía fluir de acuerdo a la voluntad que Dios tenía para con su vida, pero la oportunidad se había presentado en ese día, y gloria a Dios, porque un día esa oportunidad se ha presentado con cada uno de nosotros, y es el motivo por el cual tú y yo estamos, tú estás sentado ahí y yo estoy parado aquí, porque Dios ha tenido una oportunidad para con cada uno de nosotros, para que disfrutemos lo que es verdaderamente el reino de los cielos y su justicia, pero no solamente en el cielo, sino que desde aquí a la tierra, que no es que tengamos una vida de sufrimiento aquí en la tierra, caminar, sufrir, llorar y penar, no, sino gozarnos y deleitarnos en la presencia de nuestro Dios, porque aunque haya aflicción, aunque haya adversidad, aunque haya problemas, hay un Cristo de la gloria que vive, que está manifestándose a favor de cada uno de nosotros, que si va a salir de la enfermedad, que salga lo que quiera, pero la sangre de Cristo sigue teniendo poder, porque el reino de los cielos sigue vigente para cada uno que cree y que no quiere aguas estancadas. Entonces la mujer dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla, como diciendo: verdaderamente que la religión es pesada. Caminar y caminar y caminar y venir y tomar, y agua muerta no es agua viva. Pero si lo que tú dices es que van a correr ríos de agua viva en mi interior, es como decirte que tú vas diario y compras tu garrafón. Con tanta banda que tienes, te dura un día. Me reclama si me pasa a mí, me dura un día, ¿no? Entonces, se acabó. Y esa es la
religión. Entonces, ¿qué dices un día? No, pues para no andar cargando. Y así vienes, ¿no? Pero Él te está diciendo que pasar de la religión a una relación con Dios no son palabras, porque la religión son palabras, pero la relación son hechos y hechos contundentes. Es como que si te está diciendo, ¿sabes una cosa? Cuando tú llegas conmigo, se va a quitar eso de... Sino que donde tú camines, va a ir un camión del Electropur. Donde tú camines, irá la Bonafón contigo. Donde tú camines, la Ciel estará para contigo. Es como trasladárselo en un ejemplo. Eso es lo que está diciendo, correrán ríos de agua viva, que la llave estará abierta permanentemente para con tu vida, no solamente para tu vida material, sino también y más importante para tu vida espiritual, para la vida pasajera, pero también para la vida eterna. ¡Oh, qué gran cambio había llegado a la vida de esta mujer! De la hora sexta, la hora muerta, la hora del hombre, a disfrutar los tiempos de Dios, la obra de Dios. Yo quiero hacer una pregunta y que usted haga una pregunta fuera. Cuando alguien conoce a Dios y se aparta, ¿cree que haya comenzado su mejor temporada? Que los tiempos sean mucho mejores que estar en la congregación y junto a su Dios. ¿Cuál cree que sería la respuesta, hermana Gloria? Que no. ¿Cree que les vaya mejor? ¿A alguien le irá mejor si se aparta? Los mejores tiempos, las mejores temporadas son cuando estamos con Dios. Son cuando Él llega a nuestra vida. Son cuando Él irrumpe en medio del caos. Las cárceles se abren, las cadenas se rompen, los yugos se pudren, la libertad comienza a fluir y a moverse en nuestra vida. Ay, hermano, pero ahora tenemos problemas, pero tenemos solución, tenemos victoria, porque el Todopoderoso está con nosotros y su mano, hermano, qué glorioso es tener un Dios que ante las circunstancias no se acorta, no se achica, sino que su poder sigue teniendo la misma efectividad, sigue teniendo la misma autoridad y el mismo gobierno que en el tiempo antiguo. Y cuando hay alguien con necesidad, Él dijo, me es necesario llegar a donde hay necesidad. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, si tú tienes un tiempo de necesidad, sea espiritual o sea material, pero si en tus planes está Dios, en tu vida está Dios, acuérdate que Él va a llegar, Él va a acudir. Relájate, porque los buenos están por llegar. La caballería pesada que nadie tiene está a punto de irrumpir juntamente con cada uno de nosotros. El reino de los cielos sigue vigente. Entonces, cuando usted vea adversidad, cuando vea los tiempos difíciles, sacúdase y muévase y visualice que usted es más que vencedor. Porque su Dios está vivo. Y usted quiere aguas vivas. Entonces, y entonces Jesús le hace una pregunta después de que ella le dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué fue lo primero? Que ella se dirigió delante de Dios con verdad. Reconoció cuál era su estilo de vida, cómo era que ella vivía. Pero algo que me llama la atención es que Jesús no le dijo, sí, toma el agua, así como vives estás bien, disfrútala, chao, nos vemos en el cielo. No, sino que le dijo, ¿hay aquí tu marido? No tengo marido. Ok, tienes que cambiar tu vida. El consejo que durante mucho tiempo ella esperó, la palabra correcta, la palabra exacta, lo que ella buscaba tal vez al caminar día con su cántaro, pero que no recibía nada, simplemente lo único que recibía era señalamientos, malos consejos.
agua estancada, agua muerta. Había pasado. Lo que ella había buscado por mucho tiempo había llegado verdaderamente a su vida. La palabra correcta siempre va a venir de parte de Dios a tu vida. La corrección correcta siempre va a venir del Todopoderoso. Lo mejor que puede ocurrirte en tu vida, el detonante que puede hacer que tú salgas de aguas estancadas a aguas vivas solamente es Dios. Pero yo veo una mujer que intentó buscar, saciar esa necesidad, y a través de esa necesidad de buscar, pudo encontrar el acceso de Dios. Entonces, qué rico es que entonces pudo escuchar el consejo verdadero. Y el consejo verdadero viene solamente a través de la palabra de Dios. Ella estaba frente al Todopoderoso, y hoy la palabra de Dios está en acceso para con cada uno de nosotros. Así que si un día usted tiene duda, acérquese con su pastora y pregunte. No ande preguntando por ahí. Usted tiene que ser corregido, enseñado y dirigido por la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué? Tal vez muchas veces la malaconsejaban. Está poniéndose una moda que ahora la gente te aconseja de negocios y ni un puesto de chicles tienen. Te aconsejan del matrimonio y resulta que no son casados o llevan 4 o 5 fracasos. Te aconsejan de cómo criar a tus hijos y tú ves si sus hijos están perdidos. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Sabe por qué? Porque solamente son sepulcros blanqueados, o simplemente le pedimos consejo a la gente que no tiene conexión ni contacto con Dios. Usted debe de pedir oración, usted debe de pedir contacto, pero a gente que está alineada, que está conectada. Y recuerda que no son ellos los que te aconsejan y los que te cambian, sino que es el poder de Dios a través de ellos. Es la palabra de Dios fluyendo a través de hombres y mujeres que, aunque somos cosas pequeñas, esa grandeza, esa magnificencia, esa autoridad, tiene la capacidad de utilizar vasos de barro, utensilios de barro, de madera. Ah, sí, hay de oro y de plata, pero aquí, tal vez, pero en las manos de Dios, algo puede ocurrir. Entonces, el consejo verdadero lo llegó a escuchar de su Dios, del Dios máximo, del Dios que le habían platicado, del Dios que solamente había leído, pero no del Dios que había conocido. Entonces, la gente que la criticaba y que la señalaba, estaba tal vez en peores condiciones, pero esta mujer intentaba hacer algo en sus pequeñas limitaciones día con día, pero ahora yo no la culpo. 5 maridos, no sé por qué eran, me vienen muchas cosas a la mente, tengo una imaginación bastante amplia, que de hecho por eso dije a esta mujer, si hubieran preguntado cómo le ponemos, la Koblenz, devoradora de hombres, ¿no? O sea, ciertas cosas así rápidas tal vez me hubieran venido a la mente, pero yo no la culpo. ¿Cuántas veces, cuando Dios no ha llegado a nuestra vida, o no había llegado, lo intentábamos, y las cosas no ocurrían, las cosas no cuajaban? Un desgaste, sí, un desgaste. Yo no sé si la mala era ella, yo no sé si el problema eran ellos, yo no sé si le tocó uno adicto, uno golpeador, yo no sé cómo era el comportamiento de cada uno. O finalmente ella no sentía una llenura con cada uno de ellos, entonces otro, no lo sé. Pero una cosa es clara, que ella intentaba ser feliz en sus posibilidades. ¿Y cuántas veces tú y yo no intentamos ser felices en nuestras posibilidades? Como hombres limitados y mujeres limitadas, nunca tuvimos éxito. Misión fallida. Pero cuando Dios llega a nuestra vida, algo ocurre. Lo que no se daba, comienza a dar. Con menos recursos, pero el recurso máximo está en los cielos. Y está para con cada uno de nosotros. Pero lo único que esta mujer me enseña es que, a pesar de lo que sabía, no disfrutaba de lo verdadero
de lo fresco y de lo abundante de Dios para con su vida. Entonces, el que aprendamos es demasiado bueno. Si usted tiene poco tiempo, mucho tiempo, siga aprendiendo, disfrute, pero no se olvide de su Dios. En las... ¿Cómo mencionárselo? En el diario vivir, entre todos los afanes que podamos tener, entre todas las necesidades que cada uno pueda tener, como familia, en lo individual, o sea en el área que tengamos necesidad, que su máximo afán y su máxima necesidad sea Dios, cuando duerma y cuando se levante. Quiero que a usted le vaya bien y sea una vida bendecida en victoria y en el poder de la palabra. Busque el rostro de Dios. Quizás a veces no sabemos la forma exacta y correcta de cómo hacerlo, pero si no asistes a tu congregación, no lees y no oras, pues creo que será mucho más difícil dar en el blanco. Entonces, si hay un lugar donde Dios puede ministrarnos, ayudarnos, es asistiendo a la congregación, leyendo, orando, ayunando. Y cuando escuche su música, escuche música para Dios. Yo sé que a lo mejor donde trabajamos o por los medios donde nos envolvamos en la semana, a lo mejor la gente es 90% contraria a nosotros, pero usted y yo tenemos que hacer la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que usted y yo venimos aquí, usted y yo no venimos a aguas estancadas. Creo con todo mi corazón que venimos a aguas vivas, porque creemos que el Dios en el cual creemos sigue teniendo efecto y sigue teniendo poder aún en estos tiempos. Quiero que vaya al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, y yo quiero decirle lo siguiente. El sermón lleva por nombre una samaritana desordenada y vacía. Gracias, por eso con el versículo. ¿Por qué? Aunque era nuevo, estamos jugando, No. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Aunque era nuevo, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo, sea la luz, y fue la luz. Gracias, mi hijo. Y la samaritana estaba desordenada y estaba vacía. Su vida no era la que ella quería disfrutar. Era un desorden total. Y a veces cuando tú sientas que hay un desorden, momento de pensar. Momento de recordar que aunque las cosas son nuevas, pueden estar desordenadas y vacías. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. La samaritana estaba desordenada y estaba vacía. Cuando alguien podía pedirle o preguntarle algo por ese vacío que ella tenía, no podía ayudar a la gente. Cuando Jesús le dijo, dame de beber, un vacío no puede llenar un vacío. Pero en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y donde había tinieblas dijo, sea la luz, y fue la luz. Y en la vida de la samaritana las tinieblas estaban envueltas, pero cuando Dios llegó y se presentó e irrumpió en medio del caos, lo primero que dijo, sea la luz, y fue la luz, y cambió su vida de esta mujer. De pasar de una vida vacía, pasó a una vida llena de aguas estancadas del pozo a aguas del río que permanecerían permanentemente para con su vida, siempre y cuando buscara el rostro de su Dios. Amén. Entonces su vida de esta mujer fue cambiada y fue afectada. Entonces la necesidad que ella tenía humana a un lado. Yo no puedo decirle si se quedó con el último, si se quedó sola, pero algo que puedo decirle y puedo garantizarle es que se quedó con el que siempre la había amado, con el que siempre nos ha querido.
con el que sí verdaderamente la comprendía, te comprende a ti y me comprende a mí. Con el que verdaderamente iba a asistir, porque en el tiempo de necesidad nadie estaba, sino que alguien dijo, me es necesario ir a Samaria. Y quizás hoy en esta tarde tal vez Jesús dijo, me es necesario porque había una necesidad o hay una necesidad. La necesidad máxima que debe de tener el creyente, nuevo o viejo, es buscar la presencia de Dios. Esa es la necesidad máxima que debemos tener. Hermano, pero ya tiene como 5 hoyos. Ay, imagínate sin Dios, ni zapato traerías. Entonces, pero déjame decirle, a veces podemos tener temporadas difíciles, pero muchas veces en esas temporadas difíciles es cuando más vivimos en victorias. Te voy a decir algo, hay gente que en plena victoria humana viven en una terrible derrota. ¿Cómo es eso, hermano? Fíjate lo siguiente, que cuando más mejor les va en la vida, tienen un separamiento y un distanciamiento con Dios. Pero cuando les va mal, tienen una tremenda victoria. ¿Por qué? Porque esa necesidad, esa escasez nos hace permanecer juntos, agarrados a las promesas de Dios. Y es que en medio de los tiempos malos viven en victoria. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. No podrá haber tal vez de comer, no podrá haber tal vez para la luz, no podrá haber tal vez para los gastos. Tal vez a veces los tiempos son muy difíciles, aún en el cuerpo, en la salud. Pero si Dios está, Él prometió que los ríos de agua viva iban a brotar para con cada uno de nosotros. Y sobre todo, que Él entiende lo que cada uno de nosotros experimenta. Y no solamente lo entiende, sino que Él tiene la solución para cada una de nuestras necesidades. Aquel que lo busca, lo tiene que encontrar. Pero déjame decirte una cosa, que no es como aquel que llega y solamente se sienta. Este Dios es un Dios que actúa, que hace señales, maravillas y prodigios, porque la religión solamente son palabras, pero la relación con Dios son hechos, pero hechos contundentes de parte de nuestro Dios para con nosotros. Es por eso que es el buscar y el anhelar su presencia para con cada uno de nosotros. Cuando hubo un tiempo donde el pueblo estuvo en esclavitud, hasta que no clamaron, fue que vino la libertad. Un atraso de 30 años, hermano Arturo. Usted que es bueno para estudiar y para leer, ¿cuánto habían dicho que iba a durar? 400 años. 30 años de más. ¿Sabe por qué? Porque la gente no buscó el rostro. Entonces, el atraso de esta mujer terminó por buscar quién saciara esa necesidad. Si la ve, no, ya no estaba enfocada en los hombres porque no iba acompañada, ella iba sola. Así que hay algo que usted y yo debemos de entender, que la necesidad para con Dios es individual. Cuando yo tengo hambre, le digo, amor, come por mí. Al fin que somos una carne, ¿no? O cuando otro tipo de necesidad, no es vulgar, con el debido respeto, que mi cuñado anda conmigo, andamos trabajando. Tengo ganas de ir al baño, cuñado, vaya por mí. No, porque las necesidades son individuales. La necesidad para con Dios es individual. Es individual. Que el viejo no busca, que no busque, pero yo voy a orar por él. Yo voy a buscar por lo que verdaderamente tengo necesidad. Si ella no quiere, yo voy a buscar. La fuente principal para que vivamos en una vida en victoria es que cada uno de nosotros busque el rostro de nuestro Dios. Que tengamos hambre, que tengamos sed de su presencia. Mire, hermano, nuestra humanidad, esta carne, nunca va a estar contenta. Ahorita traes un zapato, ya mañana quieres 2. Ya mañana tienes 2, pasado mañana quieres 3. Así somos los humanos, no tenemos llenadera. Pero ¿sabe cuál es el enfoque principal de lo cual sí no deberíamos de tener llenadera? Es de la presencia de nuestro Dios. Esa es nuestra mayor necesidad que tenemos. Y entonces, ya para concluir, respondió la mujer y dijo, en el versículo 17 del libro de Juan capítulo 4, respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido.
y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén le adoraréis al Padre. Y vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Que muchas veces es que hablamos de un Dios el cual, con el debido respeto, no queremos conocer. Ay, a ver, ¿sí? Hablamos de un Dios del cual no platicamos con él. Hablamos de un Dios del cual no oramos. Y con 2 minutos semanales creemos que somos creyentes de poder. Con 10 minutos somos creyentes de poder. Que por leer un capítulo a la semana podemos vivir en victoria. Que por ayunar cuando la congregación invoque podemos tener el power, el punch de parte de Dios. Eso es que no lo queremos conocer. Que Él, en Apocalipsis menciona: si alguno ama. Pero me llama más la atención esto, que donde había necesidad, Él dijo: me es necesario. ¿Y cuántas veces tal vez tu Cristo, mi Cristo, ha dicho: me es necesario ir a tu casa? Y tú o yo, cerrado. Porque si no hay oración, no hay manifestación. Si no hay intimidad, no hay resultado. La relación son hechos contundentes. La religión dice: yo lo soy. Pero la religión le dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados. Te ves muy bonito por fuera, elegante y blanco, pero por dentro como si cargaras huesos muertos. Entonces, resultado: la que no encajaba comenzó a encajar. La que no tenía vida comenzó a tener vida. La que se había vuelto muda comenzó a hablar. La que tal vez pensaba que su felicidad estaba en los hombres, como a veces el creyente piensa que su felicidad está en el dinero, está en los materiales o fuera del reino de Dios. Cuando estamos en el mundo creemos que está en los vicios, creemos si son mujeres en los hombres, si son hombres en las mujeres, en la familia. Vosotros adoráis lo que no sabéis, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuáles son los adoradores? Los que lo adoran a Él, los que buscan su presencia. Porque es día de la congregación, no, porque pasó la hermana y cantó y nos invitó. El verdadero adorador es que lo hace todos los días. Ay, Señor, qué perdón. Todo el tiempo, toda hora. Cuando le va bien, cuando le va mal. Porque a veces, cuando los tiempos son buenos, nos seducen. Y que ve al cine, que ve allá, y que ves el tiempo que tenías para con tu Dios, lo menguas. Y cuando son tiempos de necesidad, lo menguas. ¿Ahora por qué? Porque estás preocupado, estás ahí o te estás quejando. Entonces, la mayor necesidad que debe de tener un creyente es la presencia de Dios. Está garantizado, porque cuando mi Dios plasmó esto, dijo:
buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás, por lo que nos afanamos, vendrán por añadidura, porque recursos sigue habiendo en el cielo. Aleluya. Pero el tener una vida llena de Dios es lo mejor que podamos tener. ¿De qué me sirve, hermano? ¿De qué le sirve tener cartera llena y que Dios no esté en casa? ¿De qué le sirve tener cartera vacía y que Dios tampoco no esté? ¿De qué le sirve que haya abundancia de amigos y que Dios no esté? ¿De qué le sirve sentarse en el mejor restaurante si el que lo ama no está sentado junto a usted? No hablo de su familia, sino del que lo ama desde el principio. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve dormir en una cama grande y elegante si no duerme en el hueco de su mano? ¿De qué sirve despertar un día con sueños y metas humanas sin incluir a Dios? ¿De qué sirve alcanzarlas? No sirve de nada. Misión fallida, aguas estancadas, aguas muertas, aguas sin vida. Pero usted podrá tener todo, pero si Dios está con usted, eso se le llaman tiempos de victoria. No podrá tener nada, pero si Dios está, usted está viviendo en victoria, porque su fe sigue permanente en Dios. Porque el buscar la presencia es vivir por fe y no por vista. Quizás haya gente que tenga el privilegio de ver manifestaciones sobrenaturales. Quizás nosotros no las hemos tenido, pero por amor a su nombre y por creer en su palabra, creemos que Él está en este lugar, que Él está en tu casa, que Él está cuando duermes. La Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces estás resguardado. No hay peligro que pueda tocar tu vida mientras tú busques el rostro de tu Dios. Podrán levantarse circunstancias adversas, pero creyente que está dispuesto a querer disfrutar ríos de agua viva, los tienen que disfrutar y tienen que correr. Denme una señal. Si puedo verme como sepulcro blanqueado por la religión, denme una señal cuando Jesús esté en mi vida, aún en medio de mi necesidad. La Biblia menciona que esta mujer se fue corriendo a donde no la querían, a donde la despreciaban, a donde la juzgaban, a donde no congeniaban, a donde no encajaba. En el 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Todo creyente que reconoce que Dios está en su vida tiene que hablar de él, tiene que presumir de él. Todo creyente que vive en relación y no en religión presume a su Dios permanentemente, con los compañeros del trabajo, a los que les cae mal, con la gente que tiene contacto todos los días. Ella no fue y escogió un grupo exclusivo. A la manita que siempre está conmigo y me apapacha. Ella se fue y le habló a todo el mundo de los cambios radicales que Dios puede traer a una vida cuando uno permite que Él se adentre, que Él irrumpa en medio del caos. Creyeron en Él por la palabra de la mujer
que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Imagínate, la gente rogándole: quédate con nosotros, quédate con nosotros, quédate con nosotros. ¿Y cuántas veces Jesús ha asistido a nuestra casa y nadie dice: quédate, quédate, quédate conmigo, quédate conmigo, deleítame, 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 llena mi vida, sacia mi vida? Me preocupa más quedar bien con ella, me preocupa quedar bien con él, me preocupa estar bien con mis hijos, me preocupa mi trabajo, me preocupa mis papás, pero no me preocupa que tú te quedes conmigo. Ellos se ocuparon y le rogaron: quédate, por favor, quédate, quédate. ¿Saben lo que es rogar? ¿Saben lo que es rogar? ¿Se imaginan cómo es rogar? No te vayas, no te vayas, quédate, quédate. Quizás la samaritana decía: quédate, porque si no estás me muero. Vuelvo a esa vida seca, a esa vida rutinaria, a esa vida donde si un hombre me hace daño, ¡oh!, me quiero morir. Donde si alguien me dice algo, caigo en depresión. Pero si tú estás, que se vayan. Si tú estás, que hable. Si tú estás, que señale. Si tú estás, que haya hambre. Si tú estás y viene lo bueno, pero lo mejor eres tú. Lo más bueno eres tú, mi Dios. Eres tú, mi Dios. Quédame 2 días, 2 días, 2 días donde fueron testigos lo que Dios puede hacer en una vida. Lo hizo con ella. Ay, Cristo bendito, hazlo conmigo, hazlo conmigo. Ella 5, yo 1. Ay, Señor, a lo mejor soy más fácil y más rápida. Señor, quédate, quédate. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Usted es un canal de bendición. ¿Sabe por qué no somos canal de bendición? Porque muchas veces estamos vacíos, con aguas de pozo estancadas. Porque cuando hay ríos de agua viva, esta mujer hizo temblar Samaria. Cuando más calentaba el sol en Samaria, no fue porque el sol estuviera, fue porque el Dios Todopoderoso había irrumpido en ese lugar. Porque Él dijo: me es necesario. Y cuando Él dijo: me es necesario, ella dijo: si te fue necesario venir, a mí me era necesario que llegaras a mi vida. A mí me era necesario que llegaras a mi matrimonio. A mí me era necesario que llegaras con mi hija, con mi hijo. A mí me era necesario que llegaras a mi negocio. A mí me era necesario que llegaras a mi trabajo. A mí me era necesario que llegaras a este corazón seco, vacío. Pero ¿qué crees? Llegaste tú. Me siento diferente. Siento que algo sale por mi boca. Porque cuando el Espíritu de Dios se mueve, entonces tiene que haber libertad. Y la libertad que esta mujer no tenía, comenzó a sentirla, comenzó a moverse, a caminar diferente. Los horarios en los cuales ella no caminaba, comenzó a caminar. ¿No sabe una cosa? Porque el grande y el máximo, el que iba como poderoso gigante, estaba enfrente de ella. La bendición de Dios caminaba para ella. Entonces, la mayor necesidad del creyente, repita conmigo, es la presencia de Dios. La presencia de Dios. La mayor necesidad
la presencia de Dios. Y esa necesidad puede ser suplida. Abundante, abundante, ríos de agua viva. Así que vamos a hacer una oración. Amadísimo Padre Celestial, ay, papito hermoso, qué deleite es poder estar en tu casa. Si la samaritana estaba desordenada y vacía, y tú la ordenaste y la llenaste, Señor,